circunstancias de nuestra vida constantemente cambian, ¿verdad? Nos recuerdan cuán poco control tenemos nosotros de lo que nos ocurre. Nos levantamos en la mañana y tenemos un día grandioso, somos invitados a una boda, después de una boda una comida, al otro día comenzamos unas vacaciones, todo es alegría, tiempos de victoria. Sin embargo, sucede, y a veces sucede en el mismo día, que usted ha tenido unas horas esplendorosas que le han dejado un sabor maravilloso en cuanto a los recuerdos. Y ese mismo día, en menos de 12 horas, todo cambia. Y las circunstancias comienzan a mostrarse difíciles. Y el día se torna duro, triste, ¿verdad? Nos dejan medios desesperados, nos dejan sin alegría y algo desilusionado. Y son recuerdos que quisiéramos olvidar lo más pronto posible. Son días con altibajos. Creo que nosotros los pastores, mejor que nadie, sabemos al respecto. A veces un pastor tiene la oportunidad de gozarse en la mañana con el nacimiento de un niño, ¿verdad? Y dar gracias a Dios porque esa criatura llega. Y en la tarde asistir a un funeral de un hermano que partió con el Señor. Son experiencias de altibajos, ¿verdad? Son esos días difíciles que podríamos calificarlo de vertiginosos o surrealistas, que a veces uno llega a confundirlos con un sueño. Sin embargo, no podemos negarlos e ignorarlos porque están ahí. Hoy quiero invitarles a considerar uno de esos días en uno de los hombres que nos ha servido para la reflexión en esta serie, Abraham, el hombre que tuvo un día con altibajos, y podemos sacar grandes lecciones de su propia experiencia. Les invito, hermano, a ir a Génesis capítulo 18, los versos, bueno, todo el capítulo nos va a servir de reflexión para el mensaje de esta mañana. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra. Estamos en tus manos, reconociendo nuestra incapacidad humana, sabiendo, Señor, que sin ti, sin tu poder, no podemos hablar la palabra con autoridad, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite y que tú nos ilumines para entender las verdades de tu libro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que nos enfoquemos en dos experiencias que tuvo Abraham en el mismo día, en poco tiempo. Están relatadas en Génesis capítulo 18. Lo primero que vamos a ver fue vamos a ver a Abraham en una posición alta, o sea, levantado Abraham, porque tuvo una visita especial. Génesis capítulo 18. Y como dije, describe uno de esos días de altibajos más extremos que se hayan experimentado alguna vez. Unos cuantos días antes, Abraham había tenido la maravillosa experiencia de la visita del Señor para anunciarle, o para anunciarle el cumplimiento de una promesa. Sara, su mujer, daría a luz un hijo. Pero no se limitó a eso, sino que junto con eso le dio varias promesas en cuanto a sus descendientes. El futuro patriarca había recibido un nombre nuevo, recuerdan, de Abraham, ¿verdad? De Abraham, padre exaltado, a padre de multitudes. Dios le había cambiado el nombre, también le cambió el nombre a su compañera. Al principio, la Biblia registra cómo él se ríe al pensar que su esposa de 90 años se le iba a abultar el vientre y que luego llegaría a amamantar a un bebé. Pero honestamente, eso es algo que humanamente es imposible. Y cualquiera de nosotros en su lugar se habría reído, ¿verdad? Al volver a su carpa esa noche, dijo poco, si acaso algo, en cuanto a su más reciente encuentro con el Señor. Abraham establece su campamento cerca de Hebrón,
Años antes había construido un altar allí. Génesis 13:18 cuenta sobre eso. Y fue en ese lugar que se enteró del secuestro de su sobrino Lot. Ahora, el valle del río Jordán, un lugar bien irrigado, estaba ocupado por Sodoma y Gomorra. Estaba a un día de viaje. Y mientras que Abraham estaba sentado a la sombra de su carpa, recibe la visita de 3 hombres que al parecer salen de la nada. Ahora entiendan algo, yo no creo que originalmente al principio Abraham estuviera realmente consciente a cabalidad de quiénes eran esas personas. Sí creo que él percibió algo especial en ellos, de alguna manera percibió que eran de parte de Dios, pero no estaba claro. Acuérdense que él no había visto todavía ángeles. Ahora, cuando se le aparecen estas personas, para nosotros dice la Biblia que se le aparece Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esa acción de postrarse en tierra era una actitud de reverencia, una exhibición fuera de lo común que no se le daba de manera general a los extraños. Él se dirige al que consideró que era el líder, llamándole Señor, y le ofrece hospitalidad. Dice el verso 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad sus pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. La gente del cercano oriente tenía como muy especial la hospitalidad. Para ellos, la hospitalidad para los extranjeros era un deber sagrado y era un honor personal. Cuando alguien visitaba a una persona, esa persona intentaba ser lo más amable posible, y de hecho estaba dispuesto hasta arriesgar su vida para proteger a aquel que tenía como huésped. Abraham dijo en pocas palabras: por favor, concédanme el honor de permitir que yo les haga sentirse cómodos. Bueno, ellos aceptan, e inmediatamente Abraham y Sara, su mujer, se ponen a trabajar. Dice el verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del sol, desde el árbol, y comieron. Ahora, ellos le preparan estos alimentos y comienzan a comer, y mientras los hombres comían, le preguntan. ¿Qué le preguntan? ¿Cuál fue la pregunta? Quiero que observen en el verso 9. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Yo me imagino que esto debe haber producido en Abraham una especie de sacudida. Me imagino que esta pregunta lo tuvo que haber sorprendido. ¿Cómo sabían estos extraños el nombre de su esposa? Bueno, tal vez habían escuchado de aquel famoso rescatador de Sodoma y Gomorra, aquel líder que comandó un grupo de personas y que humilló al terrible Kedorlaomer. Y en las historias sobre Abraham, quizás los vecinos mencionaron el nombre de Sara, o sea, el nombre de su esposa. Ahora, aquí hay un detalle significativo. Ellos no preguntaron por Sarai.
que en realidad era el nombre que podían conocer todos los demás. Y era el nombre con que ella era conocida cuando Abraham rescata a su sobrino, enfrentando a este hombre, ¿verdad?, que había conquistado las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ellos no la llamaron Sarai, sino que preguntaron por Sara. Solo Dios y Abraham estaban realmente o conocían este cambio de nombre. Solo Abraham y Dios. Me imagino que cuando él se percató de esto, una especie de escalofrío tuvo que haberle corrido por su columna, e inmediatamente le dice: está en la tienda. Luego no dice nada más. Aquí la palabra no ofrece más detalle. Ahora, en este momento estuvo más consciente de que aquellos seres no eran visitantes ordinarios. Él estaba convencido en ese momento que aquellos que estaban con él eran mensajeros de Dios. Pero recuerden, como dije, probablemente él no sabía nada acerca de los ángeles. Él solo sabía que estos mensajeros eran representantes de los intereses de Dios y que tenían conocimiento divino. Uno de ellos le dice en el verso 10: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Esto provocó un impacto mayor en la vida de Abraham. En ese momento él estaba recordando probablemente lo que Dios le había dicho. Si vamos al capítulo 17, verso 21, aquí leemos: Dios le dijo: mayor estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará un hijo, te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ahora, me imagino que todo esto que estaba ocurriendo, la visita, el mencionar el nombre de Sara, la promesa, recordarle la promesa que Dios le había dado, Abraham quedó impactado. Y en esta ocasión, aunque lo hizo anteriormente, ahora no se ríe. Sin embargo, la mujer estaba escuchando detrás de la tela de la tienda, escondida detrás de la tela de la carpa, y cuando oye eso, ¿qué hace? Se ríe. No pudo evitar reírse. Ahora vamos a ubicarnos un poco en Sara. Ella conocía el pacto que Dios había hecho con Abraham. Recuerden que incluso ella había estimulado a Abraham para que ayudaran, le dieran un poco de ayudita a Dios. ¿Se acuerdan? Trajo su concubina para que Abraham tuviera un hijo con ella, su concubina Agar. Y esto lo que hizo fue complicar las cosas. Como siempre sucede cuando nosotros metemos las manos y después metemos los pies y al final nos metemos completo intentando ayudar a Dios. Miren, para Dios llevar adelante su propósito, no necesita depender de nosotros. No necesita depender de nosotros. Muchas veces lo que hacemos es complicar las cosas. En lugar de esperar, en lugar de confiar y de seguir creyendo en lo que Él ha dicho, nos adelantamos. Y recuerden, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No podemos meter a Dios en nuestra agenda. Y nuestra impaciencia no apresura a Dios. Dios no solo tiene su voluntad, no solo tiene su manera de hacerlo, sino también tiene su tiempo. Su tiempo. Ella había intentado ayudar a Dios, pero ahora por primera vez ella está escuchando el plan de Dios, lo está escuchando con sus propios oídos. Hay un ser celestial que lo está proclamando y ella se ríe. Se ríe pensando lo que dice el verso 12. Después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Recuerden que ella tenía 90 años. Y la idea de quedar embarazada le parecía impensable, ¿verdad? Su cuerpo no podía estar preparado para las náuseas de la mañana.
no estaba preparada para la fatiga, para los pies hinchados, para las estrías. Sin mencionar que todo eso culminaría con el doloroso maratón que llamamos parto. Ahora, después que Sara se ríe para sí y expresa duda interna, uno de los hombres habla. Dice el verso 13: entonces Jehová habló a Abraham. Quiero que le presten atención al comienzo de este versículo, a estas palabras. Aquí claramente dice la palabra que el que habla, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo. Uno de estos varones era Dios mismo. Pero ¿cómo que Dios? Dice la Biblia que nadie ha visto jamás a Dios. Dice la Biblia que no es posible que el hombre vea a Dios y viva. De hecho, en el Antiguo Testamento, una y otra vez, vemos a las personas con un terrible temor de ver a Dios porque tenían temor de morir. Sin embargo, aquí dice que Jehová habló a Abraham. Allí estaba. Ahora sabemos que uno de los hombres no era otro que Dios mismo en forma visible, humana. La mayoría de los teólogos cristianos evangélicos consideran que esta es una aparición del Dios Hijo antes de su nacimiento en la tierra con el nombre de Jesús, como el hombre Jesús. Y el Señor dijo, no los ángeles, sino que fue el Señor. Quiero que observen en el verso 13, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara no comprende totalmente lo que acaba de ocurrir, así que se niega de que rió. Estaba negando su duda interna. La risa de Sara era la risa de la duda. Pero el mensajero del Señor, en este caso el Señor mismo, sabía la verdad. No se queda para discutirlo. Ella dice que no se había reído y él deja el asunto así porque había otro asunto quizás más urgente que atender. Bueno, hasta aquí hemos visto el levantamiento de Abraham. Abraham levantado en un tiempo de victoria, en un tiempo que le provocaría alegría. Se dio cuenta de que allí con él estaba Dios mismo, que le había venido a traer nuevamente la promesa y que le había asegurado que se efectuaría. Eso fue un tiempo de gozo, un tiempo de victoria. Muchas veces nos sucede igual. Tenemos tiempos maravillosos, tiempos altos, que nos parecen que nos sentimos tan cerca de Dios mismo, ¿verdad? Allí estaba, dice la palabra, Jehová. Allí estaba la segunda persona de la Trinidad, el Hijo preencarnado, entre aquellas personas visitando a Abraham. Me imagino que después que Abraham llegó a entender todo lo que estaba ocurriendo, debe haber sentido algo extraordinario en su vida. Estar allí en la presencia misma de Dios. Me imagino que se debe haber sentido tan, pero tan cerca de Dios. Bueno, en esos días altos, ¿verdad que nos sentimos muy cerca de Dios? Quisiéramos permanecer siempre así, disfrutando de un gozo extraordinario, donde entonces hablar con Dios es un deleite, escudriñar su palabra es un disfrute. Pero esos tiempos no suelen durar. Por eso lo he dicho muchas veces, no podemos depender de las circunstancias y menos aún de las emociones, porque las emociones cambian y cambian rápido. La vida cristiana no se puede vivir de una manera victoriosa dependiendo de lo que sentimos. Yo siempre digo, se trata de lo que conocemos. Recuerden que Dios nos habla a nuestra voluntad. Su mensaje va a nuestra mente, va a nuestro espíritu. Sus promesas debemos atesorarlas
en nuestras mentes, hacer como dice la palabra, que la palabra more en abundancia en vuestros corazones. Porque esas verdades que conocemos son las únicas que nos pueden mantener en pie cuando desde el punto de vista humano perdemos la esperanza, cuando los sentimientos nos están diciendo otra cosa, como que tu problema a Dios no le interesa. Él está tan ocupado en otras cosas que no tiene tiempo para ti. Entonces sentimos que Dios está lejos. Nos parece que está ausente y en silencio. Y como dije, todo es cuestión de emociones. Pero la Biblia dice que la manera que tenemos para agradar a Dios es por medio de la fe. Es creer en lo que Él ha dicho y mejor aún, creer en quien lo ha dicho, ¿verdad? Ahora, esta experiencia cambia y lo que vamos a ver es un anuncio de la destrucción de Sodoma, o sea, un momento en que Abraham estaba abajo, porque las noticias ya no eran tan buenas desde la perspectiva humana. Dice la palabra que los hombres se van hacia el oriente, donde estaban las dos ciudades gemelas, Sodoma y Gomorra. Abraham camina con ellos una parte del camino como cortesía. El hombre que ya se ha revelado como Dios inicia el siguiente diálogo y leemos en el verso 17, y Jehová, observe que ahora se identifica una vez más con Jehová. Dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, en base de la decisión divina, él incluye a Abraham en sus planes, involucra al patriarca en este diálogo. Dios tenía un plan, Dios no estaba improvisando, Dios nunca improvisa, Dios siempre sabe lo que hace, tiene sus razones soberanas. Recuerden que Él es omnisciente, Él sabe todos los acontecimientos futuros antes de que ocurran, y además de que Dios es omnisciente, Él es soberano. No hay nada ni nadie que pueda estorbar los planes de Dios. Aquí no está el Señor pidiéndole permiso a Abraham, no le hacía falta el permiso de Abraham para pronunciar su juicio sobre estas dos ciudades malvadas. Dios estaba involucrando a Abraham en su plan, estaba invitando a Abraham a unirse a su plan. El diálogo con Abraham para que su hombre, el diálogo con Abraham para que su hombre escogiera o viera lo razonable de sus acciones para que se involucrara en su plan. Dice el verso 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Yo no leo aquí un Dios que está desubicado. Está muy bien informado de lo que está ocurriendo. Es el testigo silencioso, podría ser silencioso, pero presencial de las acciones perversas de estas ciudades. Dice, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Miren, no importa dónde la gente se esconda para pecar. Delante de Dios no hay lugar que sirva de escondrijo. La mirada poderosa de Dios todo lo ve. Y aunque a veces sucede que nos parece desde nuestra perspectiva humana y limitada que Dios está en silencio, no es tal. Observen lo que estaba pasando allí. Dios lo sabía y también tenía un plan al respecto. Dice el verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré.
Repito, Él es omnisciente, es omnipresente. No solo sabe todo lo que ocurre, sino que está presente en todo lugar, en el universo, en todo momento. Escuche esto, no hay lugar donde Dios no esté. Pero pastor, yo he leído en la Biblia de lugares donde Dios no está, como que la implicación es que Dios no está en cierto lugar. No, Señor, tú no estás aquí. Miren, cuando la Biblia habla de la ausencia de Dios en un lugar, significa que no está presente para bendecir, pero no significa que realmente esté ausente. No hay lugar donde Dios no esté. Y cuando dice que Dios está conmigo, que su presencia está en un lugar, la idea es esta, que Dios está en ese lugar para bendecir. Ahora, Dios sabía todo lo que estaba ocurriendo. No solamente era omnisciente, o no solamente es omnisciente, sino que además es omnipresente. Él nunca aprende nada. No tiene que ir a ninguna parte para obtener información. Aún así, Él decide bajar a la tierra y usar la piel de la humanidad para confrontar el pecado de Sodoma y Gomorra. Él lo hizo para nuestro beneficio, no para el suyo. Y al llegar en la forma de un hombre, Dios envía este mensaje a Abraham y a nosotros. Su mensaje podría ser algo así: yo hice el mundo un lugar perfecto, pero los humanos, el pecado ha distorsionado mi creación y la ha convertido en algo grotesco. Yo podría abandonarlos a todos ustedes en la inmundicia de su pecado y dejar que se consuman en su propia depravación, pero los amo y escucho sus gritos angustiantes y desesperados. Sepan que estoy con ustedes, entre ustedes, y estoy obrando para redimirlos de esa maldad. Dios es paciente, pero también es justo. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Nosotros, los seres humanos, con el pecado, hemos convertido el mundo en un lugar grotesco. Dolorosamente, todos los días, miramos las consecuencias del pecado, no solo en nuestra propia vida. Honestamente, todos los días tenemos luchas, grandes batallas internas en nuestros pensamientos. Lo que queremos hacer no lo hacemos, sino el mal que no queremos, eso hacemos, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Vemos la presencia del mal en nuestra vida, ahora perdonados por la sangre de Jesucristo y con la presencia del Espíritu en nosotros. Pero sigue ahí. Y no solo el enemigo está dentro, sino que está afuera. Lo vemos. Vemos a los seres humanos destruyéndose unos a otros. Cada día es menor el respeto por la vida humana. Si no, ¿por qué vemos tantos actos violentos? Donde alguien, en medio de una situación desesperada, decide solucionar sus problemas matando a otros. No le importa el que se meta en su camino, lo elimina y después termina quitándose la vida. Otros, a nombre de un Dios, se cargan de explosivos, se suben a un avión, se meten en un estadio y masacran multitudes. Ese es el pecado. No tiene otro nombre. Aún aquellos que no creen en Dios tienen que reconocer la realidad de su existencia. Su huella está en todas partes. Lo que sucede es que no tienen remedio para ese problema. Lo llaman el mal, la maldad, le ponen nombres como el terrorismo, las guerras, pero en realidad no están dispuestos a buscar el remedio efectivo. Para encontrar ese remedio efectivo, el hombre tiene que dejar de andar por las ramas e ir a la raíz. La raíz del problema es el pecado. Y el pecado, solo hay un remedio: la sangre de Jesucristo, su muerte en la cruz. Ahora, seguimos leyendo. Quiero que veamos el verso 22 hasta el 25. Dice la palabra: y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también
y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Hermano, yo en estos versículos encuentro con una claridad tremenda el contraste entre el concepto de justicia humana y el concepto de justicia divina. Aquí Abraham, con sus palabras, está expresando lo que para él es una persona justa. Cuando yo escucho esto, me viene inevitablemente la gran pregunta: ¿y quién es justo? En primer lugar, en sí mismo, nadie es justo. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Pero en nuestra humanidad, desde nuestra perspectiva, tenemos un concepto de justicia, y esto es lo que expresa Abraham. La depravación total de Sodoma y Gomorra había llegado a ser infame. No crean que muy diferente al estilo de algunas grandes ciudades en este país y en otros lugares del mundo, donde el problema de Sodoma y Gomorra está a la orden del día. El problema de la depravación sexual a través del pecado de la homosexualidad está imperando en nuestra sociedad. Ustedes recuerdan lo que yo conté el domingo pasado, la famosa foto que salió publicada en la prensa y en las redes sociales, la foto de las primeras damas presidenciales, ¿verdad? Las esposas de los presidentes, en una reunión que hubo en Europa. Estaba mirando una noticia y veo esa foto y pensé que había visto mal. Dije, bueno, tengo que renovar los lentes, porque si no me equivoco, dentro de ese grupo hay un tipo. Sí, había un tipo, un hombre. Primera vez que veo eso. Después averiguo, y si era cierto, es la pareja del presidente de Luxemburgo. ¿Cómo es posible que descaro? Y ahí estaba. No se asombre, veremos cosas peores. Y debido a que las dos capitales gemelas del pecado habían corrompido a todo el extremo sur del valle del río Jordán, Abraham había decidido vivir en el territorio árido de las montañas en lugar de pastar su ganado en cualquier lugar cercano a ellos. Lot había tomado una desafortunada decisión. Se fijó en el ambiente y no le importó mucho dónde se metía. Y lo que hizo fue buscarse grandes problemas. Las malas decisiones dejan malas consecuencias. Tenemos la capacidad de tomar decisiones, pero no tenemos la capacidad de escapar de sus consecuencias, sean buenas o sean malas. Abraham tomó una mala decisión, Lot tomó una mala decisión, y pronto comenzaría a cosechar los amargos resultados. Ustedes conocen la historia de Lot. Terminó convirtiéndose en el padre de sus nietos. Algo que reflejaba el concepto que tenía esa sociedad, que de alguna manera había permeado en la mente de sus propias hijas. Abraham no estaba preocupado por la gente malvada que vivía en esa ciudad. Él lo sabía. Ellos merecían ese destino. Y el problema de Sodoma y Gomorra no era la falta de hospitalidad, como algunos intentan hacernos creer. Hace algunos años vi un programa de televisión en Cuba donde tomaban este pasaje y lo torcían de una manera increíble para tratar de opacar su verdadero mensaje, como queriendo decir, el problema de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad, no era un problema de depravación sexual, el problema era la falta de hospitalidad. Y ahí le daban una especie de gimnasia para tratar de que la Biblia dijera lo que no dice. Y hay algunos que siguen por ese camino. No sé cómo pueden pretender que la gente crea sus mentiras. Miren, hace algunos años en el internet leí un artículo sobre esto, y cuando me pongo a mirar quién era el escritor, era un pastor teólogo, y después decía teólogo de la iglesia gay
de no sé qué parte. Ahí fue donde me enteré que también las personas que están en estas prácticas tienen su teología. Y puse a leer los argumentos que presentaban y cómo torcían la palabra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades depravadas, pervertidas, y provocaron el juicio de Dios. Y a Abraham le preocupaba a las personas que estaban allí, que por alguna razón no se habían ido, aunque no aceptaban todo lo que estaba ocurriendo. Estaba pensando probablemente en Lot y su familia. Pero repito, la súplica de Abraham estaba reflejando el concepto que los humanos tenemos de la justicia. Si usted, como la mayoría de la gente, saca la conclusión de que nadie es perfecto. Ahora, estamos de acuerdo en que hay personas moralmente mejores que otros, ¿verdad? Mucha gente piensa que Billy Graham es un gran ejemplo de una persona muy moral, en tanto que otros, cuando le mencionan el nombre de Hitler, le produce náuseas, ¿verdad? Porque es la personificación del mal. Usted se ve, comparado con Hitler, un santo, justo, y no de nombre. Si se compara con Hitler, cualquiera de nosotros que se compare con Hitler o con Fidel Castro, nos vamos a ver como unos santos, ¿verdad? Ahora, si nos comparamos con Billy Graham, bueno, ya la cosa cambia. La realidad es que nuestro concepto de la justicia está distorsionado. A veces decimos, yo creo que Dios debería exterminar el mal de este mundo. Miren, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si Dios decidiera exterminar el mal, hasta nosotros nos vimos, porque el mal está en nosotros. Y en realidad, cuando alguien dice eso, pienso que su idea sería: Dios debería borrar todo el mal, que es peor que yo. Sin embargo, justo para Dios, ¿saben lo que significa? Justo para Dios es perfecto. ¿Escuchó? Moralmente perfecto, sin pecado, sin el deseo de hacer algo malo. Eso es justicia para Dios. Ahora, no se olvide que la única manera a través de la cual usted y yo podemos tener comunión con un Dios santo es a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces es cuando leemos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos mira como justos, no en nosotros mismos, sino en lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Entienden? Por eso podemos estar en pie, por gracia, solo por gracia, delante de un Dios santo. Así que Abraham intenta regatear con Dios en cuanto al juicio, como que tratando de encontrar verdadera justicia. Y dice en el verso 24: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Y el Señor accede y le dice: si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, la voy a perdonar por amor a ellos. Bueno, Abraham pensó y dijo: bueno, el Señor accedió rápido, tal vez debería bajar un poco el nivel. Y dice en el verso 27: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y Dios le dice: no la destruiré si hallare allí 45, tan solo 45. La diferencia entre el concepto de justicia de Abraham y el de Dios pasa entonces a estar clara. Pero este hombre sigue regateando la misericordia divina. Abraham baja el número a 10 personas, y después de 10 personas no se atreve a ir más bajo. El Señor accede y le dice: no lo destruiré por amor a 10. Si hay 10, no los voy a destruir. Yo me imagino que después que él escuchó esto, dijo: tú tienes razón, Señor.
Allí no hay ni 10 justos. En otras palabras, no hay nadie que merezca tu perdón. ¿Lo oyó? Esta verdad es también para nosotros. No había nadie, ni hay nadie hoy por hoy que merezca el perdón de Dios. No vaya a creer que usted hoy es cristiano porque se lo ganó. Recuerde la verdad de la gracia, un favor que Dios tiene para con nosotros que no merecemos. ¿Por qué Dios me salvó? Por gracia, por amor. De verdad yo no entiendo por qué me amó. Su amor es incondicional. La Biblia dice que le amó de tal manera al mundo, y cuando lo hago personal más se complica a mi cabeza. Menos lo entiendo. No solo se trata de que amó al mundo, sino que me amó a mí, conociéndome como soy por fuera y por dentro. La salvación es por gracia. No la merecemos, nadie la merece. Sin embargo, Dios envió a su Hijo. Dice la palabra que no escatimonia a su propio Hijo, porque cada ser humano en esta tierra va a enfrentar el juicio de Dios por el pecado, como Sodoma y Gomorra. No viene el juicio ahora, aunque en ocasiones lo hace. Pero lo cierto es que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después ¿qué? Pero bien, hermanos, apartémonos por un momento, porque Dios se vuelve entonces, después de conversar con Abraham, definitivamente se vuelve hacia Sodoma. Llegó el momento en que iba a ejecutar su juicio. A mí me conmueve esto. O sea, me impresiona tremendamente. Usted se ha puesto a pensar que hay un momento en que Dios dice: ya basta. No se engañe. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es paciente, pero su paciencia, hay momentos en los que Dios dice: ya basta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan exactamente lo que dijo sobre Jezabel y Acán? Ya basta, la maldad de ustedes ha llegado al colmo, vendrá juicio. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Elí: Elí, ya basta, tus hijos van a ser destruidos? ¿Se acuerdan cuando le dijo a su siervo Moisés: ya basta, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida? Moisés tenía un problema, y era un problema con la ira. Y en ese momento, por eso, no es que perdió la salvación, pero perdió la bendición de entrar a la tierra. Hay momentos en los que Dios dice: ya basta. Se volvió hacia Sodoma y Gomorra, y en poco tiempo iba a desatar su juicio sobre estas ciudades. El próximo domingo seguiremos hablando, el próximo domingo, el Día de los Padres. Después seguiremos hablando de esta historia. Pero quiero cerrar este mensaje con algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Independientemente de lo que ya hemos dicho, quiero dejarles 4 ideas. Primero, sea consciente de que algunas personas con las que usted se encuentre podrían ser ángeles. Dice la Biblia en Hebreos que sin saber algunos hospedaron. Yo creo en los ángeles. Son seres activos, reales, de naturaleza espiritual, pero están entre nosotros. Ahora, también creo que algunas veces nosotros, Dios nos usa como ángeles. Acuérdese que la palabra ángel es mensajero. Tal vez usted no tiene la menor idea de que en las pocas horas Dios le va a usar como un ángel en la vida de alguien con una gran necesidad. Por eso, recuerde, de la historia de Abraham aprendemos que algunas personas con las que se toque podrían ser ángeles. Yo no estoy haciendo un llamado a que usted empiece a buscar experiencias místicas, y cuando vea a alguien rubio y de ojos azules se le mande detrás y preguntarle que si es un ángel. Pero la idea es esta: trate a todas las personas como si fueran ángeles, porque usted no sabe quién en un momento determinado Dios lo puede usar para enviarle una bendición, o en qué momento nosotros podemos convertirnos en bendición para los demás. En segundo lugar, tenga confianza en que nada es demasiado difícil para el Señor. ¿Se acuerda? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es la respuesta? Mire, quite ahí la palabra cosa.
y ponga su necesidad. ¿Es esto difícil para Dios? Para nosotros sí. No difícil. Muchas cosas son imposibles. Pero para Dios no. La especialidad de Dios son las situaciones imposibles. No importa de lo que se trate. Dígame honestamente, ¿qué probabilidades había de que se cumpliera lo que Dios le dijo a Abraham desde el punto de vista humano? Eso era imposible, biológicamente era imposible que una mujer con 90 años y Abraham, imagínense. Sin embargo, porque Dios lo dijo, si Dios dice algo, créalo, hermano. Como yo siempre digo, no se trata solo de las promesas que Dios nos da, que son maravillosas, sino el carácter de quien las da. Porque yo le puedo hacer tremenda promesa. Yo puedo llamar a mi hermano Atiel y decirle: Atiel, no, yo no estoy estimulando a nadie que juegue a la lotería, pero vaya, imagínense. Atiel, ahora sal de aquí, compra un billetico ahí, que te vas a hacer millonario. Yo te lo prometo. Pastor, ¿quién soy yo para hacer realidad eso? Nadie. Nadie. Ahora no me va a decir a alguien que el Señor le habló y le dijo que fuera a jugar a la lotería, porque puede ser que el diablo haya sido el que se lo dijo. Yo puedo decirle: mira, Atiel, te voy a conseguir el mejor trabajo que puedas tener. ¿Quién soy yo? Yo puedo hacerle promesas tremendas a él, pero no tengo capacidad para cumplirla. Y el Dios en el cual nosotros creemos no solamente nos ha dado tremendas promesas, sino que Él tiene el poder para cumplirla. Y le voy a decir más: quiere hacerlo. Y usted me dirá: ¿por qué? Porque en ellas está su carácter en juego, su fidelidad, es su palabra. Acuérdese que la palabra de alguien es reflejo de su carácter. Si usted empeña su palabra, está empeñando ¿qué? Su carácter, su integridad. Créale a Dios, aunque parezca imposible. Tercero, siga siendo sensible al Señor. A veces dije que nos parece que Dios está distante, en silencio. Pero cada vez que alguien dice eso, habla más de nuestra condición que de Dios mismo. No es que Dios no hable. No se trata de que Dios esté ausente. Somos nosotros los que estamos tan enfrascados en las cosas de este mundo que perdemos la capacidad para escuchar a Dios. A mí Dios me habla todos los días y con tremenda claridad, pero nadie se cree que estoy escuchando voces. Dios es soberano y puede hacerlo, pero no suele hacerlo. Dios nos habla a través de su palabra, y si vamos a ella, nos va a hablar con claridad y nos va a dar discernimiento. Cuarto, sea apasionado en la oración. A medida que cultive su relación con Dios, crezca en oración. Cuando yo me encuentro a una persona endurecida, con un caparazón tan insensible, estoy tratando con alguien que ha dejado de orar. Porque la oración siempre nos mantiene sensibles. ¿Cómo está su vida? Mejor aún, la pregunta mejor aún, ¿cómo está su relación con Dios? Quiero decirle rápidamente, Dios le ama profundamente. Usted no tiene idea de cuánto Dios le ama. La Biblia lo dice de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, si Dios te ama, que fue al extremo, ¿puede alguien tener un sacrificio mayor que el que Dios hizo? Por eso es que yo le digo, la gracia de Dios no es para entenderla, porque no podemos entenderla, es para recibirla. De tal manera amó Dios al mundo, ahí puedes poner tu nombre, que envió a su Hijo a morir por ti. Ahora, si Dios fue a ese extremo, déjame decirte que eso nos dice algo muy importante. El pecado no es algo que podemos tomar a la ligera. Si el pecado fuera algo sin importancia, por demás murió Cristo.
Cristo en la cruz nos recuerda cuánto Dios me ama, pero también recuerda cuánto Dios aborrece el pecado. ¿Pero qué voy a hacer, pastor? Todos somos pecadores, exactamente, todos. Y el pecado nos condena al infierno. De la única manera que nosotros podemos cambiar ese rumbo es recibiendo por la fe a Jesucristo, aceptando el sacrificio de su Hijo. Mi pregunta para ti que estás en esta tarde: ¿es Cristo tu Salvador? ¿Estás dispuesto tú a recibir ese amor? No se trata solo de que lo conozcas, sino que lo aceptes. ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir a Cristo si aún no lo ha hecho? No los conozco, no sé sus necesidades, pero quiero decirte, es sumamente importante que arregles tus cuentas con Dios hoy, aquí y ahora. No mañana, no de aquí a un rato, porque no sabes cuántos días vas a vivir. Habla con Dios allí donde estás. Pídele a Él que perdone tus pecados a través de Jesucristo, que tú le recibes como tu Salvador. Acéptalo en tu corazón. Deja que Él cambie tu vida. ¿Quieres hacerlo? ¿Un amigo o amiga quiere allí levantar su mano para verle y orar por usted? Si ya conocemos a Cristo, recordemos, hermanos, que todavía tenemos una lucha con el pecado. No podemos estar de espaldas a esa realidad. Pidamos al Señor que cada día nos ayude a vivir más en santidad delante de Él. Perfecto, nunca vamos a alcanzar esa perfección mientras estemos en esta tierra, pero sí vamos, como dice un himno, de vida a un plano superior, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Si estás enfrentando hoy un día con altibajos, no te enfoques en lo que te está ocurriendo. Mira al Señor. Él te va a dar la estabilidad que tú necesitas para salir adelante. Que el Señor te bendiga. Amén.